de Día de Madres, sino mes de las madres a su esposa, ¿verdad? Que he pasado como por falta de detalles, enviarle un saludo y bueno, felicitaciones. Yo me estaba leyendo un artículo esta semana de cómo se creó el Día de las Madres, ¿no? Fue una lucha que no fue así que el Día de las Madres que comenzó como siempre, la gente primero comentaba, no, que es un día para el consumismo, ¿no? Claro, por supuesto que es un consumismo que se creó en los Estados Unidos el Día de las Madres, pero también hubo una lucha por eso. Por ejemplo, las madres de la lucha que tuvieron las madres en Argentina, ¿no? Después de la caída de Videla, los desaparecidos. Entonces, son luchas que crean las madres. Si no fuera por esa lucha de las madres, desde un principio, cuando uno nace, que lo amamantan y lo siguen amamantando, se pone viejito y todavía lo están amamantando, entonces Sí. no es manera de existir del Día de las Madres. Entonces, es algo Bueno, el Día de que las Madres es todos los días. todos los días, más que todo todos Yo los por días, lo pero menos desde que eh, estuve conciencia de ese ser, de eso, desde que me desteté prácticamente, pues siempre había buscado la forma de agradar, de llevarle presentes a mi madre. En fin, la casa de ella permanecía llena de flores, buscando la manera de agradecerle todo el ser que me había dado. Entonces, todo el día, todos los días del año era el Día de la Madre. Ella decía así, todos los días es el Día de la Madre. Quiero complementar también una partecita ahí en cuanto a las compañeras en el trabajo, en el área donde me desempeño, que es en lo de gas comunal. Un saludo para todas ellas, para todas las Para mujeres que todas. hacen parte de las vocerías de los diferentes consejos comunales, que independiente de su ideología política, muchas veces salen a luchar a esas mujeres batalladoras, luchadoras, guerreras. A ellas un saludo muy especial y sobre todo a las revolucionarias, ¿no? Sobre todo a ella. A ellas que han dado lo mejor para salir adelante en muchos Y lo consejos siguen dando. comunales y lo siguen dando. Quiero aprovechar también para saludar a todas esas mujeres revolucionarias de la VC, de los consejos comunales, de las diferentes vocerías, de los diferentes comités de Palotal. Para todas ellas, unas felicitaciones y bueno, hoy tenían una jornada especial de mercado en la parroquia El Palotal. Felicitaciones, buen trabajo y Está bueno, llegando eso es mercado. parte del proceso que se está dando en cuanto a eso. Y quería acotar algo en cuanto a la cuestión de los mercados. Hay algo importante que últimamente se ha venido dando y es importante anotar o hacer entender que estos son logros de la revolución, porque la mayoría de las empresas o de las comercializadoras que traen los productos hacia la frontera, pues desafortunadamente muchos de ellos no le llegan a las comunidades. Y estos trabajos o este esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para traer los productos de primera necesidad hacia comunidades tan distantes, porque Palotal o San Antonio, Ureña, no son municipios que quedan muy cerca a las plantas de producción de De hecho, alimentos. yo que Entonces son el martes esfuerzos pasado que que el subí me eché gobierno ha tres venido horas. haciendo y de hecho son esfuerzos del gobernador, esfuerzos de los diferentes líderes políticos que hacen parte del proceso. Entonces hay que entender de que esto es un logro de la revolución para todas aquellas personas que muchas veces conocen esta Para parte. el pueblo, logros para el pueblo y todo nos beneficia. Cualquier cosita, cualquier granito de arena y grandes obras que pueda hacer el gobierno municipal, regional o nacional, todo esto va a redundar. También quiero saludar aquí que me dicen que salude al señor Luis Henry Barrientos, mi hermano. Gracias por vernos todos los jueves, hermano. Muchas gracias por su colaboración, por su apoyo allá en la cooperativa donde laboramos, en mi casa. Bueno, gracias por su apoyo y bueno, no lo había saludado por parte del Día del Trabajador, que es otro saludo que teníamos pendiente. Bueno, a ellos vaya porque ellos son trabajadores, padres de familia, que día a día ponen su grano de arena para que la revolución salga adelante. Eh, Tenemos actualmente en el país dos modelos. Un modelo que propone una vuelta al neoliberalismo, al atrás, nuevamente a lo que éramos los gobiernos de derecha. Y una propuesta, un camino que transita hacia el socialismo.
todos estos logros de estos 15 años han estado marcados profundamente por lo social. Se han reivindicado a la clase menos pudiente, lo que llamamos los desposeídos, la gente pobre. Yo no creo que habremos que llamarlo así pobres, porque a veces ellos son más ricos porque tienen mayor suma de felicidad, si no tengan muchos bienes materiales. Pero en ese tipo de gobiernos de otrora, de antes, también habían crisis, y crisis bastante profundas. Tal es el caso de que en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y de Caldera, Viernes Negro de Herrera Campín. Hubo algo que tocamos en el programa pasado, que fue el Viernes Negro. Conseguí el video y hoy quiero que le prestemos atención a ese video. Preparemos el video número 2. Viernes Negro, las intervenciones en esos años también. Y existía también sistema de control de cambio, y hubo problemas con los dólares. En fin, llegamos es que hay una una crisis financiera. Hay una cosa, camarada, en este momento muchas de los jóvenes y de las jóvenes que están vinculadas en las guarimbas realmente no han pasado por todas las dificultades. No han pasado. Si hubiesen pasado por todos momentos difíciles, créame que ninguno de esos jóvenes hoy estaría en la calle protestando. Vamos a ver el video, que es un poquito larguito, vamos a tener un poquito de paciencia. El video número 2, por favor. 18 de febrero de 1983. Viernes Negro. La economía venezolana paralizada. Venezuela, país con una economía rentista, dependía casi en su totalidad de exportaciones petroleras. Desde mediados del siglo XX hasta finales de los 70, el Producto Interno Bruto se disparó por las ventas del hidrocarburo, un crecimiento económico acelerado que no duró mucho tiempo. Por varios años se disfrutó de excedentes de la renta petrolera. Tres factores como deuda externa, fuga de divisas y caída de los precios del petróleo desembocaron en una crisis económica que se evidenció el 18 de febrero de 1983, fecha que se conoce como el Viernes Negro. ¿Cómo un país con tanto ingreso petrolero más alto del siglo XX pudo llegar a una situación como esta? Irónicamente, bajo los gobiernos del punto fijismo, el endeudamiento externo del país se incrementó vertiginosamente en solo 10 años. En 1974, el expresidente Rafael Caldera entregó el gobierno a Carlos Andrés Pérez, de 1974 a 1979. Con una deuda de $600 millones. A partir de ese momento y hasta el gobierno de Luis Herrera Campins, de 1979 a 1984, ese monto llegaría a la sorprendente suma de $36.200 millones. Muchos recordarán del dólar a 4.30 bolívares en tiempos de la Venezuela saudita. Se cree que por la bonanza petrolera que hubo en el país a mediados de los 70, se produjo una sobrevaluación del bolívar. La moneda local parecía muy fuerte y era de fácil acceso. Con ingresos petroleros superiores a los que nunca antes se registraron, la fuga de capitales no tuvo precedentes. Eran tiempos en que la clase media viajaba con frecuencia a comprar en Miami, y los empresarios se acostumbraron a que las ganancias las convirtieran en dólares. Los grandes capitales de Venezuela se colocaban en bancos de los Estados Unidos y Europa. Debido al racionamiento de energía que algunos países industrializados acordaron en realizar, la demanda de crudo en el planeta disminuyó y el precio del barril de petróleo descendió considerablemente. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, recortó la cuota de producción a sus miembros. La suma de ambos factores hizo que los ingresos venezolanos sufrieran una fuerte caída. El panorama no era alentador. El consumo dentro de Venezuela era superior a los ingresos. Las importaciones superaban a las exportaciones, que provocó un déficit en 1983. Ese mismo año se vencía el plazo de cancelar a la banca internacional el 50% de la deuda contraída. Estos factores dieron pie a una situación difícil de sostener para una economía dependiente, en su mayoría de la renta petrolera. La fragilidad del sistema llevó al gobierno de Luis Herrera Campins a tomar medidas de austeridad,
a establecer un control de cambios al que se le denominó RECADI, régimen de cambios diferenciales, y prohibir las importaciones de artículos suntuarios como perfumes, lencería, bebidas alcohólicas, entre otros. Desde aquel Viernes Negro, fecha que marcó el final de una era de bonanza y el comienzo de la mayor crisis económica que ha sufrido Venezuela, un duro golpe a la economía del país. El viernes 18 de febrero del año de 1983 suele ser recordado como el día en que el Bolívar sufre la mayor devaluación de su historia, lo que llevó a la administración de Herrera Campins a recurrir a la restricción obligada de divisas, aunada a una caída desmesurada en el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Esta fecha marcó el final de un largo periodo de estabilidad cambiaria y de precios, así como el inicio de una nueva era de devaluación, inflación y fuerte recesión. El gobierno de Luis Herrera Campins formuló salidas a la crisis que solo acentuaron la corrupción y la malversación de capitales. Con esto se incrementa la deuda externa, lo que reflejó su incompetencia en materia económica. Venezuela se sumó a la fila de países deudores, contrario a las expectativas del gobierno en torno a que la crisis sería transitoria. La situación derivó en la fuga de más de 60 millones de dólares. Tal pérdida ocurrió gracias a un invento que pasaría a la posteridad por ser célebremente corrupto: RECADI, Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales. Sirvió para innumerables irregularidades en el uso indebido de dichas divisas, lo que se tradujo en tráfico de influencias y desangramiento de la nación. El impacto que provocó en la población venezolana fue una inflación violenta, por ser Venezuela importador de materia prima, bienes acabados, maquinarias, etc. Todo se encareció, incluyendo los productos importados. Desde la elección del presidente Hugo Chávez Frías, el gobierno venezolano ha hecho un especial esfuerzo por introducir nuevas tecnologías para maximizar la eficiencia en los sistemas de recaudación tributaria. Política que ha tenido frutos muy positivos, que han permitido que la recaudación tributaria sea una de las principales fuentes de ingresos del Estado, aparte de la renta petrolera. El objetivo del gobierno bolivariano es financiar proyectos de inversión social en el área de infraestructura, educación, salud y otros sectores estratégicos. La República Bolivariana de Venezuela ha pagado completamente la deuda que mantenía con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esta acción evidencia la responsabilidad del país al cumplir sus compromisos de deuda. Venezuela, a pesar de ser un país rico en recursos petroleros, por mucho tiempo la pobreza afectó a la mayoría de la población venezolana. Una serie de duras reformas económicas, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, un alto porcentaje de venezolanos vivían en pobreza. El comandante Hugo Chávez, desde antes de su elección como presidente, denunció el impacto negativo que la pobreza estaba causando en el país, al forzar a millones de ciudadanos y ciudadanas a los márgenes de la sociedad, excluyéndolos de la vida social, económica y política del país. Los altos niveles de pobreza estaban disminuyendo la fe del pueblo en las instituciones democráticas del país, al tiempo que nos alejábamos de la senda del desarrollo. Soy sordo. Hablo más o menos. Que viva Hugo, Rafael Chávez. Bueno,